Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A mediados de 1999, en la tranquila ciudad polaca de Ziembice, una conservadora de archivos llamada Lucina Biali realizaba su rutina diaria entre estantes polvorientos y documentos que llevaban décadas sin ser tocados. Lucina, apasionada por la historia, no imaginaba que ese día se toparía con algo que cambiaría su vida y reescribiría un oscuro fragmento del pasado. Mientras revisaba los viejos materiales de la biblioteca universitaria de Ziembice, encontró un ejemplar de periódico fechado en 1924. Al principio, parecía uno más entre tantos registros antiguos, pero a medida que pasaba las páginas, algo la detuvo. Entre artículos políticos y notas locales, un texto llamó su atención. Una historia espeluznante, casi increíble, que hablaba de un hombre acusado de canibalismo. Intrigada y horrorizada al mismo tiempo, Lucina comenzó a investigar. Aquel relato, olvidado durante décadas, contenía detalles tan grotescos como fascinantes. Tanto fue su interés que decidió rescatarlo del olvido y presentarlo años después en una conferencia bajo un nuevo título: El caníbal olvidado. Y esa, precisamente, es la historia que conocerás hoy. Así que dale me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones, porque te voy a contar uno de los casos más perturbadores de la historia criminal de Polonia. Todo comenzó alrededor de la 1 de la tarde del 21 de diciembre de 1924, en la ciudad de Münsterberg, cuando un cochero escuchó unos gritos desgarradores que provenían de la calle Stalowa. El hombre, de nombre Gabriel, giró las riendas de su carruaje y se dirigió hacia el origen del sonido. Lo que encontró fue una escena que jamás olvidaría. Un joven tambaleante, cubierto de sangre, se acercaba hacia él pidiendo ayuda. Apenas podía mantenerse en pie, y su voz temblorosa alcanzó a decir su nombre: Vincent Olivier. Antes de desmayarse, balbuceó una frase que dejaría helado al cochero. Mi padre me atacó, con un pico. Gabriel no podía creerlo. Conocía bien al supuesto agresor, Karl Denke, un hombre respetado por todos, querido en la comunidad y considerado un ejemplo de bondad. Era difícil imaginarlo como un atacante, y menos aún como un posible asesino. Pero la realidad era imposible de negar. La sangre corría del cuero cabelludo del muchacho y manchaba el suelo de manera alarmante. Sin perder tiempo, Gabriel corrió hacia la comisaría local para denunciar lo ocurrido. En aquel entonces, Münsterberg era un pequeño pueblo agrícola de poco más de 8.000 habitantes. No era una ciudad marcada por la violencia. Todo el mundo se conocía, compartían misa los domingos, y las festividades religiosas eran el centro de la vida comunitaria. Y entre esos vecinos ejemplares, Karl Denke destacaba por su fe, su disciplina y su reputación de hombre trabajador y servicial. Por eso, cuando la policía escuchó el relato de Vincent, muchos simplemente no quisieron creerlo. Aún así, el muchacho fue interrogado. Durante la entrevista, Vincent explicó que Karl Denke lo había contratado para escribirle una carta, ya que él no sabía leer ni escribir. El joven, sin hogar y necesitado, aceptó el trabajo. Después de todo, Karl tenía fama de ayudar a los necesitados. Pero mientras redactaba la carta, algo lo inquietó. Karl le pidió que escribiera una frase extraña: Adolf, gordo vago. Vincent se detuvo, confundido. No entendía qué quería decir con eso, ni por qué la orden sonaba tan agresiva. Fue entonces cuando notó una sombra moverse detrás de él. Giró apenas a tiempo para ver algo metálico descender con fuerza. Era un pico. El arma rozó su cabeza,
provocándole un profundo corte de 8 centímetros de largo y 2 de ancho. Aterrorizado y sangrando, Vincent forcejeó con Carl y logró escapar corriendo hacia la calle, mientras su atacante gritaba incoherencias detrás de él. Al contarle esto a la policía, el ayudante del sheriff se mostró incrédulo. A sus ojos, Vincent era solo un vagabundo con una historia inventada. Pero el médico policial opinó distinto. Aquel corte había sido hecho con la intención de matar. A pesar de eso, el ayudante del sheriff decidió arrestar a Vincent, no por intento de homicidio, sino por vagabundeo. Sin embargo, cuando el caso llegó ante el juez local, éste se negó a cerrar el asunto tan fácilmente. El magistrado ordenó una investigación más profunda y, a regañadientes, la policía accedió a visitar el domicilio del respetado Karl Denke. Cuando la policía interrogó a Karl Denke, él mantuvo una calma casi teatral. Aseguró que todo había sido un malentendido. Según su versión, le había dado una limosna a Vincent, pero el joven, en lugar de agradecerle, intentó robarle. Karl dijo que solo había reaccionado en defensa propia, usando un pico para asustarlo. El ayudante del sheriff tomó nota de su declaración y decidió abrir una investigación oficial. Mientras tanto, Karl fue trasladado a una celda, donde pasaría la noche hasta que se revisaran los hechos. Todo parecía un simple procedimiento de rutina, pero lo que ocurrió horas después marcaría el inicio de uno de los descubrimientos más aterradores de la historia criminal europea. Esa misma noche, mientras el sargento Polke realizaba una inspección rutinaria en las celdas, notó algo extraño. Una de las camas estaba desordenada y del techo colgaba una figura inmóvil. Karl Denke, el hombre al que todos consideraban un ejemplo de humildad y fe, se había quitado la vida usando las fundas de su almohada como soga. La noticia sacudió a toda la comunidad. ¿Cómo era posible que un hombre tan querido, tan involucrado en la iglesia y los actos benéficos, hubiera decidido acabar con su vida? El ayudante del sheriff, el mismo que había dudado del testimonio de Vincent, no podía quitarse la pregunta de la cabeza. ¿Por qué alguien inocente se suicidaría tan rápido? Esa duda fue suficiente para que se emitiera una orden de registro. Y fue entonces cuando el verdadero horror salió a la luz. 4 días después del misterioso suicidio de Karl Denke, la policía finalmente recibió autorización para registrar su vivienda. Aquel lugar, que por fuera parecía la casa modesta de un hombre trabajador, escondía en su interior un infierno doméstico. Los agentes que participaron en el registro jamás pudieron olvidar lo que vieron allí. Según el informe redactado por el doctor Friedrich Petruski, jefe del Instituto de Medicina Forense de Ziembice, los primeros hallazgos fueron escalofriantes. Entre los muebles y los utensilios de cocina, los oficiales encontraron huesos humanos y fragmentos de carne sumergidos en una sustancia salina dentro de un barril de madera. El informe detallaba con precisión casi quirúrgica lo que encontraron: 15 piezas de carne con restos de piel, fragmentos de tórax, secciones de torso cortadas con precisión y trozos de pared abdominal donde incluso se alcanzaba a distinguir el ombligo humano. El pedazo más grande medía 40 por 20 centímetros, y en otro fragmento, los peritos mencionaron un detalle estremecedor. La zona estaba limpia, como si hubiera sido preparada con cuidado. Los expertos concluyeron que los cuerpos habían sido desmembrados después de la muerte, y que quien lo hizo poseía un conocimiento anatómico suficiente como para separar músculos, piel y órganos con precisión. Algunos torsos carecían de extremidades, otros de cabeza, y en ciertos casos, partes vitales del cuerpo simplemente habían desaparecido. Pero el horror no terminaba allí. En la despensa, los agentes hallaron 3 ollas medianas llenas de carne cocinada,
todavía con rastros de piel y cabello humano. Algunas estaban medio vacías, otras parecían haber sido usadas recientemente. El olor metálico y dulzón impregnaba cada rincón de la habitación. Los investigadores no tardaron en llegar a una conclusión devastadora. Karl Denke se había estado alimentando de carne humana. Durante los días siguientes, mientras los medios aún intentaban comprender la magnitud de lo ocurrido, los agentes descubrieron un detalle aún más siniestro. Karl tenía permiso oficial del ayuntamiento para vender carne en el pueblo. La idea de que aquel hombre pudiera haber distribuido carne humana entre los habitantes empezó a cobrar fuerza, desatando el pánico colectivo. Testimonios posteriores revelaron que Karl solía invitar a vecinos de escasos recursos, especialmente ancianos y vagabundos, a comer en su casa. Los agasajaba con abundantes platos de carne hervida, generoso y sonriente, como si fuera un anfitrión ejemplar. Pero tras esa amabilidad se ocultaba una mente monstruosa. En el cobertizo de madera, detrás de su vivienda, se encontraron aún más restos. Trozos de carne envueltos, un barril con 6 huesos de antebrazo perfectamente limpios y huellas de herramientas afiladas. En el estanque que Karl había excavado tiempo atrás, flotaban fragmentos óseos, y en un bosquecillo cercano, los forenses hallaron aún más pruebas: partes de una columna vertebral, secciones de pelvis masculina y un fragmento de cráneo con fracturas y marcas de sierra. La gran mayoría de los huesos hallados durante las exhaustivas búsquedas presentaban cortes precisos, casi quirúrgicos, que revelaban el uso de herramientas afiladas. En los sectores donde aún quedaban restos de tejido, las marcas eran más suaves, lo que sugería que el responsable había empleado cuchillos pequeños o sierras finas para desprender con cuidado cada fragmento. Pero en las piezas de mayor tamaño, los rastros eran mucho más agresivos, como si la fuerza y la brutalidad se hubieran mezclado con una precisión perturbadora. Durante la primera semana de búsqueda, los investigadores llegaron a una conclusión que heló la sangre de todo el equipo. Al menos 8 personas habían sido asesinadas, desmembradas y, de acuerdo con las pruebas, devoradas por Karl Denke. Sin embargo, el horror apenas comenzaba. Poco después, en medio del caos de documentos, fotografías y cajas de evidencias, apareció un hallazgo que cambiaría el rumbo de la investigación: el diario personal de Karl Denke. En sus páginas estaban anotados, con una letra temblorosa pero clara, los nombres de 30 personas diferentes. 30 posibles víctimas. Entre ellos, los investigadores identificaron a 2 personas jóvenes, de entre 20 y 30 años, y otra de unos 30 y tantos. Pero la gran mayoría superaba los 50 años, lo que indicaba un patrón inquietante. Karl Denke solía enfocarse en ancianos o personas vulnerables. Al estudiar los restos óseos, los forenses determinaron algo aún más impactante. Una de las víctimas parecía ser menor de 16 años. Sin embargo, su nombre no aparecía en la lista. Una ausencia que levantó innumerables preguntas, muchas de las cuales jamás obtendrían respuesta. Curiosamente, entre los nombres escritos, también figuraba el de Vincent Olivier, la víctima cuyo intento de robo supuestamente había llevado a Karl a entregarse. Pero el horror alcanzó su punto más alto con el siguiente hallazgo. En un rincón de la casa, los agentes encontraron una colección de dientes humanos. En total, 351 dientes cuidadosamente guardados. Algunos estaban dentro de una vieja bolsa de dinero. Otros en 2 latas metálicas etiquetadas con las palabras pimienta y sal. También había varias bolsas de papel con más dientes en su interior, como si se tratara de un macabro inventario.
Los dientes estaban organizados según su tamaño, las muelas dentro de la bolsa principal, los incisivos en las cajas y un tercer grupo que parecía provenir de una sola persona. En otra bolsa, los peritos hallaron 3 incisivos inferiores tan desgastados que se creyó que pertenecían a un anciano. El detalle más escalofriante es que casi todos los dientes estaban en perfecto estado, salvo 6, que mostraban daños evidentes. El forense Friedrich Petruski registró en su informe que la cantidad de dientes coincidía con al menos 20 víctimas, pero tras un conteo más detallado, el número se elevó a 25. La razón: muchos de los asesinados eran personas mayores, y varios de ellos ya habían perdido algunas piezas dentales antes de morir. Aún así, la evidencia era abrumadora. Los peritos notaron además que algunos dientes tenían marcas de extracción. No parecían haber sido arrancados por la fuerza, sino hervidos o tratados de alguna forma que facilitara su separación del hueso. Era un procedimiento calculado, casi ritual. Y en ese detalle, los expertos encontraron el retrato psicológico del asesino. Un hombre metódico, obsesionado con el control y profundamente perturbado. Pero lo que vino después dejó incluso a los más experimentados sin palabras. Karl Denke no solo había practicado el canibalismo, también fabricaba objetos con restos humanos, al mejor estilo del infame Ed Gein. Entre los artículos incautados en su vivienda, la policía encontró 3 tirantes hechos de piel humana, algunos con secciones reconocibles del cuerpo, como partes del torso o incluso la zona pélvica. Según las fuentes, el día de su suicidio, Karl llevaba puestos uno de esos tirantes. Además, se confiscaron cordones de zapatos elaborados con cabello humano, varias prendas confeccionadas con restos de sus víctimas y una pequeña colección de jabones caseros, los cuales, según los análisis, contenían grasa humana como base. Era un nivel de perversión que superaba la comprensión. Pero el horror no terminó ahí. En un cajón del comedor, los agentes descubrieron una caja llena de monedas antiguas, presumiblemente obtenidas de sus víctimas, junto con un conjunto de herramientas afiladas que habían sido utilizadas en los crímenes. Entre ellas, una sierra de madera, un pico, 3 cuchillos de distintos tamaños y varias hachas cubiertas de residuos biológicos. Cada una fue enviada al laboratorio para determinar si habían participado en los desmembramientos. Cuando la búsqueda finalmente concluyó, las autoridades cerraron el caso. Pero la historia de Karl Denke se desvaneció poco a poco en el olvido. Hasta que, décadas después, el pasado volvió a resurgir. En 1940, una pareja polaca que se había mudado a la antigua propiedad decidió demoler el viejo cobertizo de madera detrás de la casa. Lo que encontraron allí los dejó paralizados. Una gran cantidad de huesos humanos, perfectamente conservados bajo tierra. Con el paso de los años, las investigaciones sobre el caso de Karl Denke fueron reabiertas, y los nuevos hallazgos arrojaron una cifra estremecedora. Al menos 42 víctimas confirmadas, de las cuales 12 jamás pudieron ser identificadas. El alcance de su crueldad superaba cualquier cosa que la comunidad hubiera imaginado. A pesar de la magnitud de sus crímenes, poco se sabe con certeza sobre quién fue realmente Karl Denke. Los registros disponibles muestran que fue un hombre extraño desde su infancia. Según documentos escolares, no aprendió a hablar hasta los 6 años, y sus maestros lo describieron como un niño obstinado, incapaz de seguir reglas o mostrar respeto por la autoridad. A medida que crecía, se volvía cada vez más reservado. Nunca se le conocieron relaciones con mujeres, ni mostró interés en temas afectivos o sexuales. Algunos lo describen como una persona completamente asexual, casi carente de emociones. Incluso su propia familia reconocía que Karl era distinto.
En las entrevistas posteriores, varios miembros aseguraron que jamás lo vieron demostrar afecto o empatía. Era un hombre inexpresivo, distante y, según ciertos biógrafos, una criatura vacía, incapaz de sentir. Su hermano, sin embargo, reveló un detalle inquietante. Un día lo observó comer, él solo, más de 2 kilos de carne sin mostrar el más mínimo signo de saciedad. Tras la muerte de su padre, el hermano mayor fue quien mantuvo la economía familiar. Carl recibió parte de la herencia, pero la desperdició rápidamente intentando adquirir y cultivar tierras que terminaron siendo improductivas. Su sueño de convertirse en agricultor fracasó y con el tiempo cayó en la pobreza absoluta. Poco después, compró una pequeña casa en la calle Stalowa, una vivienda modesta donde pasaría los años más oscuros de su vida. Aunque con el paso del tiempo perdió la propiedad debido a la inflación, nunca abandonó la casa. Siguió viviendo allí mientras obtenía un permiso local para vender carne de cerdo, lo que lo convirtió en una figura conocida y aparentemente respetable dentro del vecindario. Su trabajo en la iglesia y su comportamiento amable hacia los niños le ganaron un apodo que sonaba casi cariñoso: Papa Denke. Pero detrás de esa fachada amable se escondía algo inimaginable. En 1906, Karl Denke abandonó abruptamente su puesto en la iglesia y comenzó a aislarse de todos. Ese cambio repentino marcaría el inicio de su descenso al horror. Las investigaciones posteriores sugieren que fue en ese periodo cuando cometió su primer asesinato. Su primera víctima conocida fue Ida Launer, asesinada en 1903. 6 años más tarde, en 1909, su siguiente víctima fue Emma Sander, una joven de 25 años, cuyo crimen fue inicialmente atribuido a otro hombre, Edward Trautmann, un empleado del matadero local. Trautmann fue injustamente condenado y pasó años en prisión, hasta que finalmente fue liberado, 2 años después del suicidio de Karl Denke. Los expertos que han analizado su perfil lo describen como un hombre egocéntrico, de inteligencia limitada y emocionalmente disociado, incapaz de comprender las leyes morales o sociales que rigen la convivencia humana. Pero, a diferencia de otros criminales, Karl Denke no parecía matar por placer o venganza. Su motivación, al menos según algunos análisis, era puramente instintiva y primitiva: satisfacer un deseo enfermizo de consumir carne humana. Vale la pena recordar que Karl Denke vivió durante un periodo de extrema hambruna en la posguerra, un contexto que pudo alimentar, aunque jamás justificar, su desviación. Su vida estuvo marcada por el fracaso, la miseria y el aislamiento, factores que poco a poco moldearon la mente de un hombre que terminaría convirtiéndose en uno de los asesinos más perturbadores de Europa. Tras su muerte, 2 indigentes se presentaron ante las autoridades afirmando haber sido víctimas de Karl y haber escapado con vida por pura suerte. Uno de ellos relató que fue invitado a escribir una carta en casa de Karl, pero apenas cruzó la puerta, sintió un collar metálico cerrarse en torno a su cuello. Milagrosamente, logró liberarse y huir. Ambos hombres decidieron no denunciar lo ocurrido, probablemente porque, al ser personas sin hogar, temían que nadie les creyera. Aún así, los vecinos conocían estos rumores y prefirieron ignorarlos. Varios residentes de la calle declararon que, en más de una ocasión, se quejaron del olor nauseabundo que salía de la casa de Karl, pero nunca alertaron a la policía. La razón era sencilla: el país atravesaba una crisis económica devastadora, y muchos creían que Karl simplemente mataba perros para alimentarse o vender su carne, una práctica ilegal pero común en aquellos años. Otros vecinos recordaron haberlo visto caminar por las calles con cubetas llenas de sangre, pero no sospecharon nada,
ya que todos sabían que trabajaba como carnicero. Incluso confesaron que, en las noches, se despertaban por los sonidos de martillos, sierras y golpes metálicos que provenían del interior de su vivienda. Pensaban que Carl simplemente estaba realizando su duro trabajo, sin imaginar la verdad que ocultaban esas paredes. También se descubrió que Carl vendía, de vez en cuando, ropa y zapatos usados, asegurando que eran suyos. Más tarde, se supo que pertenecían a sus víctimas. Tras revelarse toda la magnitud de los crímenes, el alcalde de Siewski, Tadeusz Wolski, propuso incluir una pequeña exposición sobre Karl Denke en el museo local. Sus palabras fueron inquietantes. Debemos pensar cómo aprovechar la historia del caníbal. Tal vez podamos darle un pequeño rincón en nuestro museo de enseres domésticos, dentro del ayuntamiento. Quizás incluso marcar el lugar donde vivió, aunque no queremos molestar a los actuales residentes de la calle Stalowa. Finalmente, los registros oficiales establecieron que el número total de víctimas de Karl Denke ascendía a 42 personas, de las cuales 12 nunca fueron identificadas. Sus crímenes comenzaron alrededor de 1903 y se extendieron durante más de 2 décadas. Con el paso del tiempo, el caso cayó nuevamente en el olvido hasta que, en 1999, la conservadora Lucina Viali, de la Biblioteca de la Universidad de Ciembyse, redescubrió los archivos originales. Gracias a ella, el mundo volvió a conocer la historia del hombre al que muchos llamaron el caníbal de Breslau. Hoy, el último registro tangible de su existencia es una fotografía en blanco y negro, el cuerpo sin vida de Karl Denke dentro de su ataúd y los huesos de las víctimas que jamás pudieron contar su historia. A veces, los monstruos no nacen en la oscuridad, sino que se construyen en silencio, paso a paso, hasta que ya no hay vuelta atrás. Historias como esta nos recuerdan lo delgada que puede ser la línea entre la cordura y el abismo, entre la vida y la pesadilla. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el destino ya está escrito, o que cada decisión nos va moldeando hasta convertirnos en lo que tememos? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas sobre este caso. Y si te gustan las historias reales que estremecen el alma y te dejan pensando mucho después de terminar el video, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en Crímenes Nocturnos, cada semana te espera un nuevo viaje hacia lo más oscuro de la mente humana. Porque al final, la noche siempre tiene algo que contarnos. Crímenes Nocturnos, donde la oscuridad habla.